Bienvenidos a la impactante historia de los Zetas. Sumérgete en un viaje a través de uno de los capítulos más oscuros y violentos del crimen organizado en México. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que des like al video y te suscribas a nuestro canal. Miriam Rodríguez, una mujer de origen modesto pero con una fortaleza inquebrantable, nunca imaginó que su vida cambiaría de manera tan drástica el día en que recibió la llamada devastadora de su hija mayor, Ahalia. La noticia era el inicio de una pesadilla que desafiaría todas sus creencias y la llevaría a embarcarse en una búsqueda desesperada de justicia. El 24 de enero de 2014, mientras Miriam trabajaba como niñera para una familia acomodada en McAllen, Texas, recibió la llamada que ningún padre quiere recibir. Ahalia le informaba con voz temblorosa que Karen, la hija de Miriam de apenas 20 años, había sido secuestrada. En ese momento el mundo de Miriam se desmoronó. Abandonando todo, dejó una nota de despedida para la familia que había estado cuidando y se dirigió directamente al puente internacional en Reynosa para tomar un autobús hacia Tamaulipas, México, donde vivía el resto de su familia. El viaje de regreso a casa fue una tortura para Miriam. Luchó por asimilar la terrible realidad de que su hija se había convertido en una víctima más de los despiadados Zetas, un cártel de narcotráfico conocido por su violencia extrema y tácticas de terror. Desde la irrupción de los Zetas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, la ciudad se había sumido en el caos y el miedo. Los edificios gubernamentales estaban marcados por la violencia y la población vivía bajo la constante amenaza de secuestros y asesinatos. Para Miriam, este no era solo el escenario de una pesadilla, era su nueva realidad. Los Zetas fueron inicialmente un grupo de fuerzas especiales del ejército mexicano que desertaron en la década de 1990 y se convirtieron en uno de los cárteles de drogas más poderosos y violentos de México. Originalmente se formaron como un grupo paramilitar para proteger a los líderes del cártel del Golfo, pero eventualmente se separaron y se convirtieron en una organización independiente. Lo que los distinguió fue su brutalidad y su enfoque militar en la lucha contra el narcotráfico. Utilizaron tácticas violentas, incluida la tortura, el secuestro y el asesinato, para imponer su dominio y expandir su control sobre el tráfico de drogas y otras actividades criminales en México y más allá de sus fronteras. Una vez en casa, Miriam se enfrentó a la angustia de responder a la llamada de los secuestradores exigiendo un rescate por la liberación de Karen. Llenos de esperanza y desesperación, Miriam y su esposo Luis se dirigieron al banco para obtener un préstamo. El dinero, apenas suficiente para cubrir el rescate exigido, fue entregado a los secuestradores en un intento desesperado por traer a Karen de vuelta a salvo. Sin embargo, la esperanza se desvaneció cuando la joven nunca apareció en el lugar de entrega convenido. La desaparición de Karen marcó el comienzo de una odisea para Miriam. Desesperada por encontrar a su hija, se sumergió en una búsqueda obsesiva de respuestas y justicia. Las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años, mientras Miriam seguía adelante enfrentándose a obstáculos cada vez mayores en su búsqueda de la verdad. La primera pista llegó de manera inesperada cuando Miriam avistó a dos adolescentes usando la laptop de Karen. La información proporcionada por estas chicas llevó a una redada en un campamento de secuestro de los Zetas, pero Karen seguía sin aparecer. Determinada a seguir adelante, Miriam se adentró en el sitio buscando desesperadamente cualquier indicio de su hija. Aunque no encontró a Karen, descubrió objetos personales que confirmaban su presencia en el lugar, renovando su determinación para encontrarla. Con cada nueva pista, Miriam se acercaba un poco más a la verdad. Se sumergió en una red de contactos y conexiones, rastreando cada nombre y cada detalle en su búsqueda de los responsables del secuestro de Karen. Su determinación no conoció límites, incluso cuando enfrentó amenazas y peligros inimaginables en el camino. El punto de inflexión en la búsqueda de Miriam Rodríguez llegó cuando identificó al noveno miembro de los Zetas en su lista, apodado el Florista. Este individuo era conocido por su participación en el secuestro de Karen y su conexión con otros miembros del cártel. Miriam, armada con una determinación feroz y una voluntad inquebrantable, decidió enfrentarse directamente a este hombre en un intento desesperado por obtener respuestas y justicia para su hija. Miriam se posicionó cerca del puente internacional Matamoros, un punto de cruce entre México y Estados Unidos, donde sabía que el Florista pasaría.
Con una pistola cargada en la mano y el corazón lleno de determinación, esperó pacientemente su llegada, lista para confrontarlo cara a cara. El momento en que el florista apareció fue una mezcla de tensión y adrenalina. Miriam se mantuvo firme sosteniendo la mirada del hombre que había causado tanto dolor a su familia. En un acto de valentía indomable, confrontó al florista exigiendo respuestas y justicia para su hija. El enfrentamiento que siguió fue un momento decisivo en la búsqueda de Miriam. Con coraje y determinación, logró mantener la calma y la compostura mientras enfrentaba al hombre responsable del secuestro de Karen. A pesar del peligro inminente, no vaciló en su búsqueda de la verdad y la justicia. El enfrentamiento final marcó el clímax de la búsqueda de Miriam. Con el 9º miembro de los Zetas bajo custodia, reveló información crucial que condujo al arresto de otros cómplices, incluido Cristian José Zapata González, el 10º hombre involucrado en el secuestro de Karen. Aunque la justicia finalmente parecía estar al alcance de la mano de Miriam, su lucha estaba lejos de terminar. El arresto del florista marcó un hito significativo en la búsqueda de Miriam. Con este importante paso logró obtener información crucial que la llevó a identificar y arrestar a otros cómplices involucrados en el secuestro de su hija. Aunque la justicia finalmente parecía estar al alcance de su mano, Miriam sabía que su lucha estaba lejos de terminar. A pesar de sus logros, Miriam seguía siendo un blanco para aquellos que buscaban venganza. Las amenazas y los intentos de silenciarla solo aumentaron su determinación para llevar a los responsables ante la justicia. A medida que su perfil se elevaba y su búsqueda de verdad y justicia continuaba, Miriam se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia para aquellos que habían sufrido a manos de los Zetas. Sin embargo, su lucha tuvo un costo devastador. El 10 de mayo de 2017, Miriam fue brutalmente asesinada en su propia casa, dejando un vacío imposible de llenar en la lucha contra la impunidad y la violencia en México. Aunque su vida fue truncada prematuramente, el legado de Miriam perdura en aquellos que continúan su lucha por la justicia y la verdad. El sacrificio y la valentía de Miriam Rodríguez son un recordatorio de la fuerza y la determinación de aquellos que se enfrentan a la adversidad y luchan por un mundo más justo. Su historia es un tributo a todas las víctimas de la violencia y la injusticia, y un llamado a la acción para aquellos que se atreven a desafiar el status quo y luchar por un cambio significativo. En un país donde la impunidad y la corrupción son moneda corriente, Miriam Rodríguez se destacó como un faro de esperanza y un ejemplo inspirador de lo que una persona decidida puede lograr. Aunque su voz fue silenciada, su legado vive en aquellos que continúan su lucha por la justicia y la verdad. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.